Imagina un pergamino antiguo, cubierto del polvo de los siglos, en manos de alguien que ha visto lo invisible. Un pergamino escrito con letras que parecen bailar a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Y al otro lado de la ventana, la inmensa oscuridad del mar Egeo. Y en este silencio, solo interrumpido por el chapoteo de las olas contra las costas rocosas de la isla de Patmos, nacen las palabras que, dentro de 2000 años, conmoverán el corazón de millones de personas. Las palabras de los 7 sellos, tras las cuales se ocultan los secretos del tiempo y de la eternidad. Saludos a mis queridos oyentes. Hoy vamos a emprender un maravilloso viaje a uno de los libros más misteriosos y fascinantes de todos los tiempos. El Apocalipsis de San Juan Evangelista. Y especialmente el misterio de los 7 sellos que sellan el libro del destino del mundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Siempre me interesa saber dónde y cuándo resuenan mis palabras en vuestros corazones. Cierra los ojos e intenta imaginar ese momento asombroso de la historia de la humanidad en el que un anciano apóstol, desterrado a una isla rocosa por su fe, se encontró de repente siendo testigo de acontecimientos que aún no habían sucedido. Juan era el mismo discípulo a quien Cristo amaba con un amor especial, que se reclinó sobre el pecho del Maestro durante la última cena, que estuvo junto a la cruz al lado de María. Ahora él, un anciano de pelo gris, estaba exiliado en Patmos, una pequeña isla rocosa del mar Egeo, donde los romanos exiliaban a criminales y opositores políticos. Patmos. Incluso el propio nombre de esta isla suena como el susurro del viento entre las rocas. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el ruido de la civilización se desvanece, dando paso al diálogo eterno del mar y el cielo. Aquí, en este lugar de silencio y contemplación, donde cada puesta de sol nos recuerda la fugacidad de la tierra y cada amanecer la esperanza del futuro, el apóstol Juan recibió una visión que dio un vuelco a su comprensión de la historia y del tiempo. Imaginemos un domingo por la tarde, un día que los primeros cristianos ya empezaban a llamar el Día del Señor, en recuerdo de la resurrección de Cristo. El sol se eleva lentamente sobre el horizonte, coloreando el mar con tonos dorados. Y de repente, una voz detrás, una voz como el sonido de muchas aguas. Una voz que Juan habría reconocido entre 1000 otras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y cuando el apóstol se da la vuelta, ve a aquel a quien una vez conoció en forma humana, pero ahora en una gloria que no es de este mundo.
7 lámparas de oro arden delante de él, y entre ellas está el Hijo del Hombre, vestido con una larga túnica, ceñida con una faja de oro. Sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como cobre reluciente calentado en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca sale una espada afilada por ambos lados, y su rostro es como el sol que brilla con toda su fuerza. ¿Puedes imaginar cómo se sintió Juan en ese momento? El hombre que antes había apoyado la cabeza en el pecho de Jesús, ahora caía a sus pies como muerto. Pero una mano familiar lo tocó, y una voz familiar dijo: «No temas, yo soy el primero, y el último, y el viviente, y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, y tengo las llaves del infierno y de la muerte». Después de este encuentro, Juan oyó la orden de escribir lo que había visto, lo que es y lo que será después de esto. Y aquí comienza la parte más asombrosa de su visión. El momento en que una puerta del cielo se abre ante sus ojos y una voz, como de trompeta, le dice: «Sube aquí y te mostraré lo que debe suceder después de esto». Y Juan subió en el Espíritu y vio un trono que estaba en el cielo. Y en el trono vio al que estaba sentado. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspis y de sardis, y el arco iris que rodeaba el trono era semejante a un esmaragd. 24 tronos rodeaban este trono central, y en los tronos había 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay un mar de vidrio como cristal, y alrededor del trono y en medio del trono había 4 animales con ojos delante y detrás. El primer animal era semejante a un león, el segundo a un ternero, el tercero tenía cara de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y cada uno de estos animales tenía 6 alas, y estaban llenos de ojos, y no descansaban ni de día ni de noche, gritando: «Santo, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». En esta visión del templo celestial, cada detalle está lleno de profundo significado. Los 24 ancianos son una imagen de la plenitud de la Iglesia, que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Los 4 animales, con sus diferentes rostros, simbolizan la totalidad de la creación,
la naturaleza salvaje en la imagen del león, los animales domésticos en la imagen del ternero, la humanidad y el mundo espiritual superior en la imagen del águila. Toda la creación participa en este culto cósmico, todo dirigido hacia el centro, el trono de aquel que creó todas las cosas. En esta atmósfera de adoración celestial, Juan ve algo que le estremece hasta la médula. En la mano derecha del que está sentado en el trono, hay un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro. Pero, ¿qué clase de libro es? En el mundo antiguo, un libro no era solo una colección de hojas, como solemos pensar. Era un rollo de papiro o pergamino en el que se escribía un texto por las 2 caras, por dentro y por fuera. Si había mucha información, y era especialmente importante. Los 7 sellos de este pergamino no son solo una forma de cerrar un documento. En el derecho romano, un testamento se sellaba con los 7 sellos de 7 testigos, y nadie podía abrirlo y leerlo hasta que se retiraban todos los sellos en orden. Pero este libro, en manos de Dios, contenía algo incomparablemente más importante que cualquier testamento humano. En él estaba escrito el plan divino para el mundo, el plan para la salvación de la humanidad, los secretos del futuro que serían revelados a su debido tiempo. Y he aquí que un ángel fuerte proclamó a gran voz: ¿Quién es digno de abrir este libro y romper sus sellos? Y nadie fue capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir este libro, ni de mirar en él. En este punto, Juan empieza a llorar amargamente porque no había nadie digno de abrir el libro y leerlo, ni siquiera de mirarlo. ¿Puedes sentir este dolor del apóstol? Ante él se despliega una majestuosa visión del mundo celestial. Ve el trono del Altísimo, oye cánticos angélicos, pero el libro con los secretos del futuro permanece cerrado. Es como si se le diera la oportunidad de mirar en la bóveda más recóndita de la historia y conocer las respuestas a todas las preguntas que atormentan a la humanidad. Pero la llave de este conocimiento fuera inaccesible. Pero he aquí que uno de los ancianos dice a Juan: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir este libro y romper sus 7 sellos». Y cuando Juan levanta sus ojos, no ve no un león, como cabría esperar, sino al Cordero como inmolado, de pie en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos. Un Cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Esta imagen del Cordero se convierte en el centro de todo el Apocalipsis. El Cordero es Cristo, no en su gloria real, sino en la imagen del amor sacrificial. Incluso en el cielo,
incluso en su naturaleza glorificada, sigue siendo el Cordero inmolado. Las heridas de la cruz no desaparecieron, sino que se convirtieron en la fuente de su derecho a revelar los misterios del plan divino. Solo aquel que dio su vida por la salvación del mundo es digno de conocer y revelar el futuro del mundo. Y cuando el Cordero procede a tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, sucede algo inimaginable. 4 animales y 24 ancianos se postran ante el Cordero, cada uno con un salterio y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonan un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de romper sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda tribu, y lengua, y pueblo, y tribu, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Imagina esta escena. El silencio del cielo se ve interrumpido por sonidos de una belleza sin precedentes. Las voces de los ángeles se funden en un coro que supera todo lo que el oído humano haya oído jamás. Y de repente, las voces de miles y la oscuridad de los ángeles alrededor del trono, y los animales y los ancianos se unen a este coro, diciendo en voz alta: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Y luego, y esto es lo que más impresiona a Juan, oye decir a toda criatura en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todo lo que hay en ellos: al que está sentado en el trono y al Cordero, bendición y honor y gloria y dominio por los siglos de los siglos. Todo el universo participa en esta glorificación. Toda la creación reconoce el derecho del Cordero a abrir el libro de los destinos del mundo. Y ahora llega el momento que Juan ha estado esperando, que toda la creación ha estado esperando. El Cordero comienza a romper los sellos uno a uno, y con cada sello roto, imágenes llenas de profundo simbolismo y significado profético se despliegan ante los ojos del apóstol. Y he aquí que el Cordero rompe el primer sello. Y Juan oye a uno de los 4 animales que dice como con voz de trueno: ve y mira, y ve un caballo blanco, y sobre él un jinete con un arco, y le fue dada una corona, y salió como vencedor, y para vencer un caballo blanco. Imagina esta visión a la luz titilante del mundo antiguo, cuando el blanco era símbolo de pureza, victoria, triunfo. Un jinete sobre un caballo blanco es una imagen que evoca inmediatamente asociaciones con el triunfo, con una procesión victoriosa. Pero,
¿Qué significa este primer jinete? Esta pregunta ha inquietado a los intérpretes durante siglos. Y las respuestas eran diferentes, como las facetas de una piedra preciosa, cada una de las cuales refleja la luz en un ángulo distinto. Los antiguos padres de la Iglesia, como San Andrés de Cesarea, veían en el jinete blanco la imagen de Cristo mismo o el poder del mensaje evangélico. El color blanco del caballo, el arco en las manos del jinete y la corona sobre su cabeza les hablaban del triunfo de la buena nueva, de la palabra de Dios que se extiende por el mundo, conquistando los corazones de los hombres no con la espada, sino con el poder de la verdad. El arco es un arma de largo alcance, capaz de dar en el blanco desde lejos, igual que la palabra de Dios llega a los rincones más remotos de la tierra. Pero con el paso del tiempo, otros intérpretes empezaron a ver algo diferente en esta imagen. Los estudiosos modernos de las Sagradas Escrituras tienden a menudo a pensar que el jinete blanco es una imagen engañosa, que la blancura de su caballo oculta la esencia oscura del anticristo, que vendrá al mundo bajo la máscara de la luz y la bondad. Después de todo, el mismo Satanás puede tomar la forma de un ángel de luz, como dice el apóstol Pablo. ¿Y no es característico del mal disfrazarse de bien? ¿De la mentira disfrazarse con el ropaje de la verdad? Hay una tercera interpretación, que ve en el jinete blanco una imagen del poder terrenal, el imperio, que trae orden y paz, pero a costa de la subyugación y la coacción. El imperio romano, de la época de Juan, también traía su propia paz, Pax Romana. Pero esta paz se conseguía por la fuerza de las armas y exigía adorar al emperador como a un dios. Cada una de estas interpretaciones tiene su propia profundidad y verdad. Tal vez el misterio del primer jinete resida en el hecho de que su imagen es polifacética, que nos muestra lo estrechamente entrelazados que están el bien y el mal en la historia. Con qué frecuencia lo que parece brillante y triunfante puede llevar en sí la semilla de la destrucción. Y he aquí que el Cordero rompe el segundo sello, y el segundo animal dice: Id y ved. Y salió otro caballo, un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y matarse unos a otros. Y le fue dada una gran espada, un caballo rojo fuego, el color de la sangre, el color de las llamas de la guerra. Este jinete ya no duda de su significado. Trae consigo la guerra, el derramamiento de sangre, la enemistad fratricida. La gran espada que lleva en sus manos no es la fina hoja de un duelista, sino una pesada arma de guerra, creada para cortar y destruir. Y lo más aterrador de esta imagen es que la gente es dada a matarse unos a otros. No solo la guerra entre naciones, sino la desintegración de los cimientos mismos de la sociedad humana,
cuando el hermano se levanta contra el hermano, cuando las familias y las amistades se derrumban. San Andrés de Cesarea interpretó este jinete como una imagen de la agitación de los infieles contra los fieles, como una ruptura de la paz que trae consigo la predicación del Evangelio. Al fin y al cabo, Cristo mismo dijo: «No he venido a traer la paz, sino una espada». A veces, la verdad divide a las personas con más filo que cualquier espada, obligándolas a elegir entre la luz y las tinieblas. Pero hay otra interpretación de esta imagen, como símbolo de la lucha interior en el alma humana, cuando las pasiones destruyen la paz en el corazón, cuando el hombre se convierte en enemigo de sí mismo. El jinete rojo es una imagen de la guerra que se libra en cada uno de nosotros entre el bien y el mal, entre lo elevado y lo bajo. En perspectiva histórica, este jinete puede simbolizar guerras concretas, revoluciones sociales y todos esos cataclismos que sacuden el mundo cuando se derrumban viejos órdenes y nacen otros nuevos. El siglo XX, el siglo de las 2 guerras mundiales y de las innumerables revoluciones, nos mostró cómo es en su totalidad el triunfo del jinete rojo. El tercer sello fue roto, y el tercer animal dijo: «Ve y mira». Y miré, y he aquí un caballo de cuervo, y sobre él un jinete que tenía una medida en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: «Un quintal de trigo por 1 denario, y 3 quintales de cebada por 1 denario. Pero aceite y vino no dañarás». El caballo negro es el color del luto, el color del hambre, el color de la necesidad. La medida en manos del jinete es una balanza, símbolo del comercio, pero del comercio en condiciones de aguda escasez. Un quinix de trigo por 1 denario es la ración de 1 día por la paga de 1 día. Cuando un hombre se ve obligado a gastar todo su dinero solo para no morirse de hambre. 3 quinix de cebada es un alimento más vasto para quienes no pueden permitirse el trigo. Pero lo sorprendente de esta visión son las palabras: «Pero no dañarás el aceite ni el vino». El aceite y el vino son lujos, productos de los que se puede prescindir. Parece que incluso en tiempos de hambruna, los ricos mantienen sus lujos mientras los pobres luchan por sobrevivir. Esta imagen es una descripción sorprendentemente exacta de las desigualdades sociales que se exacerban en tiempos de crisis. San Andrés de Cesarea vio en este jinete un símbolo del hambre espiritual, ese estado del alma cuando una persona está privada de la gracia de Dios a causa de sus pecados. El color negro del caballo simboliza el lamento por los que se han alejado de la fe, y la medida en las manos del jinete simboliza la justa recompensa para cada uno,
según sus obras. El quinix de trigo por un denario se interpreta como imagen de los que han conservado la imagen de Dios en sus almas, y los 3 quinix de cebada como los que se sometieron a los perseguidores por miedo, pero luego se arrepintieron. En nuestro mundo moderno, el jinete negro puede simbolizar no solo el hambre física, sino también las crisis económicas, la inflación, el desempleo. Todas esas calamidades que hacen que la gente luche por sobrevivir. Es la imagen de un mundo donde todo se compra y se vende, donde las relaciones humanas se reducen al frío cálculo de pérdidas y ganancias. Y el cuarto sello fue roto. Y la cuarta bestia dijo: «Ve y mira». Y miré, y he aquí un caballo pálido, y sobre él un jinete cuyo nombre era Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y hambre y pestilencia, y a las bestias de la tierra. Caballo pálido. En el original griego, la palabra es cloros, verdoso, el color de la hierba marchita, la tez de un enfermo terminal. Este jinete no oculta su esencia. Su nombre es explícito: Muerte. Y le sigue el infierno, el Sheol, el lugar de los muertos, dispuesto a engullir a todos los que sean alcanzados por este terrible jinete. Aquí se enumeran 4 instrumentos de muerte: la espada, el hambre, la peste y las bestias de la tierra. Son las mismas 4 calamidades de las que habló Ezequiel cuando predijo el juicio de Dios sobre la rebelde Jerusalén. Pero el poder de este jinete es limitado, solo sobre una cuarta parte de la tierra. Incluso en la visión más apocalíptica hay lugar para la esperanza. Hay un límite para el mal. Curiosamente, los 4 jinetes aparecen al mismo tiempo que los 4 animales que los convocan: el león, el tauro, el hombre y el águila, símbolos de toda la creación, participan en la convocatoria de las fuerzas que traerán el sufrimiento al mundo. Esto nos recuerda que incluso el sufrimiento y la calamidad forman parte del plan divino, que nada sucede al margen de la voluntad del Todopoderoso. Se puede ver en los 4 jinetes una secuencia de acontecimientos. Primero la falsa victoria y el triunfo, luego la guerra y la violencia, después el hambre y la crisis económica, y finalmente la muerte en todas sus manifestaciones. Es como la degradación de la sociedad humana, que, apartándose de Dios, avanza inevitablemente hacia la autodestrucción. Pero también podemos entender estos jinetes como fuerzas que actúan simultáneamente, como 4 aspectos del mundo caído en el que vivimos. En cada época, en cada sociedad, podemos encontrar manifestaciones de los 4. Victorias engañosas que se convierten en derrotas, guerras y conflictos,
dificultades económicas y desigualdad social, enfermedad y muerte. Y ahora se abrió el quinto sello, y Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que habitan en la tierra? Esta visión nos lleva del mundo de las catástrofes terrenales al mundo de las realidades espirituales. Bajo el altar del templo celestial, donde se recogía la sangre de los animales sacrificados en el templo terrenal, están las almas de los que dieron su vida por la fe. No callan, claman a Dios para que se haga justicia, para que sus muertes no sean en vano. Este grito puede parecer extraño a quienes están acostumbrados a pensar en la ética cristiana como no resistencia al mal y perdón. Pero aquí no se trata de venganza personal, sino del triunfo de la justicia divina. Los mártires no piden que sus ofensores sean castigados por venganza, sino que la verdad de Dios triunfe en el mundo, para que el mal no quede impune para siempre. Y se les dieron a cada uno de ellos vestiduras blancas, y se les dijo que debían descansar un poco más, hasta que sus compañeros y sus hermanos, que serían muertos como ellos, se añadieran al número. Las vestiduras blancas son símbolo de justificación, de pureza, de victoria sobre la muerte. Los mártires ya han recibido su recompensa, pero el triunfo pleno de la justicia se aplaza hasta que se acabe el número de los que han de sufrir por la fe. Esto nos dice que en el plan divino hay un cierto número de mártires, que su sufrimiento no es accidental, sino que tiene un significado profundo en la historia de la salvación. Cada uno que da su vida por Cristo contribuye al depósito de la redención, acercando el momento de la victoria final del bien sobre el mal. Bajo el altar, esta imagen nos recuerda que la muerte de los mártires no es solo un acontecimiento trágico, sino un sacrificio ofrecido a Dios. Su sangre, derramada por la fe, entra a formar parte de la gran liturgia de la historia, unida al sacrificio de Cristo y dotada de poder redentor. En todas las épocas, la Iglesia ha conocido a sus mártires. En los primeros siglos, fueron los cristianos arrojados a los leones en los anfiteatros romanos, o quemados como antorchas vivientes en los jardines de Nerón. En el siglo XX, fueron los millones de creyentes que murieron en los campos de Stalin y en los campos de concentración nazis. En nuestros días, son los que mueren por la fe en diversas partes del mundo donde el cristianismo es perseguido. Sus voces se unen bajo el altar del templo celestial en una sola oración por la justicia,
en una sola esperanza de que su sacrificio no fue en vano, de que llegará el día en que la verdad de Dios triunfará finalmente y para siempre. El quinto sello revela una verdad importante. El sufrimiento de los justos no pasa desapercibido para Dios. Cada lágrima es registrada. Cada gota de sangre es contabilizada. Y un día todo se pesará en la balanza de la justicia divina. Y cada uno recibirá según sus obras. Entonces el Cordero rompe el sexto sello. Y Juan ve algo que le estremece hasta lo más profundo de su alma. Se produce un gran terremoto, y el sol se oscurece como un vestido, y la luna se vuelve como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera que, sacudida por un fuerte viento, deja caer sus higos inmaduros. Y el cielo quedó oculto, enrollado como un pergamino, y todo monte e isla fue movido de su lugar. Imagina esta imagen. La tierra tiembla bajo los pies, como si una bestia gigante despertara de un largo sueño. El sol, esa fuente de luz y vida, venerada como una deidad por los pueblos antiguos, se desvanece de repente y se oscurece como un tosco paño de pelo de cabra. La vestimenta de luto que se lleva en los días de duelo y arrepentimiento. La luna, la reina plateada de la noche, se vuelve púrpura, como empapada en sangre. Y las estrellas, esos soles lejanos que a los antiguos les parecían lámparas inmóviles, encendidas por la mano del Creador en el firmamento, caen a tierra como el fruto inmaduro de una higuera que el viento otoñal agita. No se trata solo de una descripción de catástrofes naturales. Es una imagen de la destrucción total del orden del universo al que el hombre está acostumbrado. El sol, la luna y las estrellas son la base de la cosmología antigua. Aquellos cuerpos celestes por los que los hombres se orientaban en el espacio y el tiempo, que determinaban el ritmo de sus vidas. Cuando pierden su estabilidad, se derrumba la base misma de la existencia. Lo más sorprendente de esta visión es la imagen del cielo enrollado como un pergamino. En la antigüedad, los libros se escribían en largos rollos de papiro o pergamino, que se enrollaban para guardarlos. El cielo, este gran libro en el que el Creador ha escrito sus leyes, se enrolla como un libro cuya lectura ha terminado. La historia del mundo llega a su fin como termina la lectura de un largo pergamino. Pero, ¿quién es capaz de sobrevivir a tales trastornos? Juan ve cómo los reyes de la tierra, y los nobles, y los ricos, y los capitanes de millares, y los poderosos, y todo esclavo y todo hombre libre, se han escondido en las cuevas y en los desfiladeros de los montes, y dicen a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la faz
del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá resistir? ¡Qué cuadro tan maravilloso! Los que en vida parecían poderosos e inconmovibles, reyes, generales, hombres ricos, buscan ahora refugio en las rocas, rogando que las rocas caigan sobre ellos. Harían cualquier cosa para evitar encontrarse cara a cara con aquel a quien habían rechazado durante toda su vida. Las palabras sobre la ira del Cordero son especialmente llamativas. El Cordero es un ser manso e inofensivo, pero incluso su ira se hace insoportable para quienes se le oponen. Los santos padres veían en estas conmociones cósmicas no solo catástrofes naturales literales, sino también realidades espirituales. Cuando el mundo interior de una persona se derrumba, cuando la conciencia despierta de un largo sueño, cuando el alma se da cuenta por primera vez de todo el horror de su condición, entonces le sobreviene la misma conmoción que si el sol se apagara y las estrellas cayeran del cielo. Pero aquí, en el momento más dramático de la visión, hay una pausa notable. Después de estas cosas, dice Juan, vi a 4 ángeles de pie a los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente del sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Los 4 ángeles, en las 4 esquinas de la tierra, es una imagen que nos recuerda las antiguas ideas de la tierra como un disco plano con 4 esquinas. Pero lo importante no es la representación geográfica, sino el significado simbólico. Los 4 lados del mundo, la plenitud del espacio terrestre. Los vientos que sostienen estos ángeles son fuerzas de destrucción dispuestas a caer sobre el mundo. Pero el 5.º ángel los detiene, porque la obra más importante, el sellamiento de los elegidos, aún no se ha completado. El sello en la frente es un signo de pertenencia, de protección, de favoritismo especial. En el mundo antiguo, los esclavos llevaban la marca de su amo en la frente y los guerreros la de sus comandantes. Pero aquí se trata del sello de Dios mismo, la marca invisible que señala a los que le pertenecen no por obligación, sino por amor. Y oí el número de los sellados. Eran 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12.000. De la tribu de Rubén fueron sellados 12.000.
De la tribu de Gad fueron sellados 12.000. De la tribu de Aser fueron sellados 12.000. De la tribu de Neftalí fueron sellados 12.000. De la tribu de Manasés fueron sellados 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isacarov, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. 144.000 es un número fascinante por su plenitud simbólica. Las 12 tribus de Israel, multiplicadas por 12.000 en cada tribu, son una imagen de la plenitud del pueblo de Dios, de la organización perfecta de la Iglesia. El 12 es un número que aparece en toda la Biblia. Los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Es el número de la plenitud, de lo completo, del orden divino. Es interesante que esta lista no incluya a la tribu de Dan, sino que mencione a la tribu de Manasés, que normalmente se incluía en la tribu de José. Los antiguos comentaristas veían esto como una indicación de que el anticristo vendría de la tribu de Dan, por lo que fue excluida del número de los salvados. Pero también puede entenderse simbólicamente. La lista no pretende ser históricamente exacta, sino que muestra la plenitud de la Iglesia en su dimensión espiritual. ¿Quiénes son esos 144.000? Los santos padres y los intérpretes modernos dan respuestas diferentes a esta pregunta. Algunos los ven como representantes literales del pueblo judío que se volverá a Cristo en los últimos tiempos. Otros los entienden como un símbolo de toda la Iglesia del Nuevo Testamento, el Israel espiritual, que incluye a personas de todas las naciones del mundo. Otros los ven como un grupo especial de elegidos que mantendrán la pureza de su fe en los tiempos más difíciles. Pero entonces Juan ve algo aún más asombroso. Después de estas cosas, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Una gran multitud que nadie puede contar. Si 144.000 es un número definido, simbólico, entonces aquí tenemos ante nosotros una multitud innumerable. Y esta multitud es de todas las tribus, naciones y lenguas. No hay división entre judíos y gentiles, ni fronteras entre pueblos y culturas. Todos están unidos por una cosa:
las vestiduras blancas de la salvación y las palmas de la victoria. Las vestiduras blancas son símbolo de pureza, rectitud, victoria sobre el pecado y la muerte. En el mundo antiguo, las túnicas blancas se llevaban en las fiestas y celebraciones. Las ramas de palma son un signo de triunfo, de victoria. Fue con ramas de palma como los habitantes de Jerusalén saludaron a Cristo el día de su entrada triunfal en la ciudad. Ahora, estos mismos símbolos de triunfo acompañan a la gran multitud de los salvados en la Jerusalén celestial. Y todos los ángeles, puestos en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 animales, se postraron sobre sus rostros ante el trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y fuerza y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Imagina esta escena. Innumerables ángeles, 24 ancianos, 4 animales, una gran multitud de salvados. Todos reunidos alrededor del trono de Dios en un solo acto de adoración. La alabanza séptuple, bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder, fuerza, expresa la plenitud de la veneración debida al Creador de todas las cosas. Entonces uno de los ancianos preguntó a Juan: ¿Quiénes son estos vestidos de ropas blancas? ¿Y de dónde han venido? Y Juan respondió y me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y han blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero. Gran tribulación. Estas palabras nos revelan el misterio de las vestiduras blancas. Se volvieron blancas no porque sus portadores escaparan al sufrimiento, sino precisamente porque atravesaron la gran tribulación. La paradoja de la fe cristiana es que la pureza no se alcanza evitando la suciedad, sino atravesándola con fe en el poder purificador del sacrificio de Cristo. Lavar las vestiduras con la sangre del Cordero es una imagen que puede parecer extraña desde el punto de vista de la lógica terrenal. La sangre normalmente mancha, no limpia. Pero aquí se trata de una realidad mística. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, tiene el poder de lavar toda mancha pecaminosa, de hacer blanco lo que estaba negro de pecado. Por eso están ahora ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono habitará en ellos. No tendrán hambre ni sed, ni el sol, ni ningún calor los abrasará. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los conducirá a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
Esta descripción de la dicha eterna nos recuerda los salmos más hermosos de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Pero aquí esta imagen recibe un significado nuevo y más profundo. El cordero inmolado se convierte en el pastor que conduce a las fuentes de la vida, enjugar toda lágrima de los ojos. ¿Puede haber una imagen más conmovedora del consuelo divino? Dios no es presentado aquí como un juez formidable, sino como un padre amoroso que enjuga personalmente, con su propia mano, las lágrimas de sus hijos. Cada lágrima es tenida en cuenta, cada sufrimiento es consolado, cada dolor es sanado. La gran multitud, vestida de blanco, es una promesa de esperanza para todos los que sufren en este mundo. Es la seguridad de que ninguna tribulación, ninguna persecución, ninguna calamidad puede separarnos del amor de Dios. Más aún, es a través de la tribulación que se encuentra el camino hacia este gran triunfo, y es el sufrimiento aceptado en la fe el que se convierte en el camino hacia la vestidura blanca de la salvación. Y entonces llegó el momento que habíamos estado esperando durante todo nuestro viaje nocturno: la ruptura del séptimo y último sello. Y cuando rompió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo, como durante media hora. Silencio. Después de todos los truenos y terremotos, después del canto de los ángeles y de los gritos de los mártires, después de las catástrofes cósmicas y de los himnos solemnes, de repente se hace un silencio total. Media hora de silencio en la eternidad es un instante o toda una época. El tiempo deja de tener su sentido habitual cuando tocamos los límites de lo infinito. Este silencio nos recuerda ese silencio especial que a veces precede a los acontecimientos más importantes. El silencio antes de la tormenta. El silencio antes de la palabra fatídica. La pausa antes del acorde final de una gran sinfonía. El cielo entero se congela a la espera de lo que va a suceder. En este silencio hay algo de aquel silencio que hubo al principio de la creación, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre el agua, y el mundo aún no había oído el primer hágase divino. También hay en él un anticipo del silencio que se producirá al final de los tiempos, cuando se hayan pronunciado todas las palabras, se hayan realizado todas las obras y solo quede la eternidad. Los santos padres vieron en este silencio una imagen de la presencia orante ante Dios. Ese profundo silencio del alma en el que nace la verdadera oración. Cuando se acallan todas las voces externas, cuando se acallan las pasiones
y los deseos, cuando el corazón se vuelve como un lago tranquilo, entonces, en este silencio, se puede oír la voz tranquila de Dios. Pero este silencio solo dura media hora. Entonces vio Juan a 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y vino otro ángel y se puso delante del altar, con un incensario de oro en la mano, y se le dio una multitud de incienso, para que con las oraciones de todos los santos lo pusiera sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso subía con las oraciones de los santos de la mano del ángel delante de Dios. 7 trompetas. El 7º sello no pone fin a la visión, sino que abre una nueva serie de acciones divinas. Nos recuerda que en el plan divino todo está interconectado. Una cosa fluye de la otra, como los movimientos de una gran sinfonía. Los sellos nos mostraron a los actores del final de los tiempos, y las trompetas anunciarán los acontecimientos que sacudirán el mundo. Phimiam, que asciende ante el trono de Dios junto con las oraciones de los santos, es una imagen maravillosa. Nuestras oraciones, que nos parecen tan débiles e imperfectas, aquí en el cielo se convierten en parte del gran servicio divino. Cada suspiro sincero del alma, cada lágrima de arrepentimiento, cada movimiento del corazón hacia Dios se eleva hasta el trono del Altísimo como incienso fragante. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y vinieron voces y truenos y relámpagos y un terremoto. El fuego del altar celestial arrojado a la tierra provoca nuevos trastornos. Esto nos recuerda que nuestras oraciones no quedan sin respuesta. Omnis que tienen poder real para cambiar el curso de los acontecimientos mundiales. Los 7 ángeles, con las 7 trompetas, se prepararon para tocar. Pero aquí es donde termina hoy nuestro viaje a través de los misterios de los 7 sellos. Hemos llegado al punto en que un misterio abre el camino a otro misterio aún más profundo. ¿Qué vimos en nuestro viaje? Los 7 sellos nos revelaron 7 aspectos del plan divino para la salvación del mundo. Hemos visto a los 4 jinetes, imágenes de las fuerzas que actúan en el mundo caído, victorias engañosas, guerras y conflictos, hambrunas y crisis económicas, enfermedades y muerte. Hemos oído las voces de los mártires que claman justicia. Hemos sido testigos de trastornos cósmicos que anunciarán la proximidad del fin de la historia. Hemos visto el sellamiento de los elegidos y la gran multitud de los salvados con vestiduras blancas. Cada uno de los sellos nos reveló una verdad importante sobre la naturaleza del mundo
en que vivimos y sobre los caminos de Dios en la historia. Los 4 primeros sellos nos mostraron que el sufrimiento y las catástrofes son parte inevitable de la vida en un mundo caído, pero que no son accidentales, sino parte del plan divino. El 5.º sello nos reveló que el sufrimiento de los justos no pasa desapercibido para Dios y que la justicia prevalecerá algún día. El 6.º sello nos mostró la grandeza del juicio divino y al mismo tiempo el cuidado de Dios por sus elegidos. El 7.º sello nos reveló que la historia tiene dirección y propósito, que todo avanza hacia un gran final. A lo largo de los siglos, la gente ha entendido estas imágenes de diferentes maneras. Algunos las interpretaron literalmente, esperando la aparición real de jinetes a caballo y la caída literal de estrellas del cielo. Otros vieron en ellas símbolos de realidades espirituales, imágenes de la lucha entre el bien y el mal en los corazones humanos. Otros las interpretaron históricamente, como profecías de acontecimientos concretos de la vida de la Iglesia y del mundo. Quizá lo cierto sea que estas imágenes son tan ricas en significados que no pueden reducirse a una única interpretación. Como una joya que juega con distintas facetas según el ángulo de visión, los símbolos del Apocalipsis revelan sus secretos de distintas maneras, en distintas épocas y a distintas personas. Es importante recordar que el Apocalipsis no es un libro de horror, sino de esperanza. Sí, habla de muchas calamidades y desastres, pero todos sirven al mismo propósito: mostrar el triunfo del bien sobre el mal, la victoria del Cordero sobre el dragón, el triunfo de la Iglesia sobre todas las fuerzas que se levantan contra ella. Lo más asombroso de las visiones de Juan es que, junto a las imágenes de desastres terrenales, vemos constantemente una realidad celestial en la que ya reinan la alegría y el triunfo. Mientras en la tierra hay guerras y desastres, en el cielo hay cantos de victoria. Mientras aquí abajo los mártires derraman sangre, allá arriba ya han recibido túnicas blancas y coronas. El tiempo y la eternidad existen simultáneamente. Y lo que para nosotros está por venir, en la perspectiva divina, ya se ha cumplido. Nos da un consuelo maravilloso en tiempos difíciles. No importa qué tormentas azoten nuestras vidas, no importa qué penas se abatan sobre el mundo, sabemos que el final de la historia ya está escrito. Y ese final es la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. Los 7 sellos también nos recuerdan que vivimos en un tiempo de transición entre la primera y la segunda venida de Cristo, entre el comienzo del reino de Dios y su plena realización. Es un tiempo de lucha y de pruebas,
pero también un tiempo de gracia y de posibilidad de salvación. Cada día nos brinda una nueva oportunidad de hacer una nueva elección: estar entre los que recibirán el sello en la frente, o entre los que se esconderán en las cavernas en nombre del que está sentado en el trono. En nuestro mundo moderno, vemos actuar todas las fuerzas de las que hablan los 7 sellos. Victorias engañosas que se convierten en derrotas. Guerras y conflictos que desgarran a las comunidades humanas. Crisis económicas que obligan a las personas a elegir entre la supervivencia y la dignidad. Enfermedades y epidemias que nos recuerdan la fragilidad de la vida humana. Y, al mismo tiempo, las voces de los mártires que dan testimonio de que hay valores más importantes que la vida terrenal. Pero también vemos otras fuerzas en acción. Esos ángeles que ponen un sello en la frente de los siervos de Dios. Esas realidades celestiales que apoyan y fortalecen a los creyentes en tiempos difíciles. Vemos una gran multitud de personas de todas las naciones y lenguas, que ya están vestidas con las vestiduras blancas de la justicia y participan en el culto celestial. Los 7 sellos nos enseñan la actitud correcta ante la historia y el tiempo. No debemos desesperarnos ante la visión del mal en el mundo, ni caer en un falso optimismo que nos cierre los ojos ante la realidad. Estamos llamados a vivir con los ojos abiertos, viendo tanto el mal como el bien, y recordando que la última palabra no pertenece a las fuerzas de destrucción, sino al Cordero que está de pie en medio del trono. El misterio de los 7 sellos es el misterio de la providencia divina, que actúa incluso a través de las caídas y catástrofes humanas para llevar todas las cosas a buen fin. Es el misterio de un amor más fuerte que la muerte y de una esperanza que no se avergüenza ni siquiera en los momentos más oscuros. Cuando leemos sobre estas visiones hoy, en nuestra era de progreso científico y tecnológico y de comunicaciones globales, no pierden su relevancia. Al contrario, nos ayudan a comprender el significado más profundo de los acontecimientos, a ver detrás de los fenómenos externos realidades espirituales que determinan el verdadero curso de la historia. El Apocalipsis de Juan es una invitación a la visión, no a esperar pasivamente el fin del mundo, sino a participar activamente en la lucha entre el bien y el mal que se libra en el mundo y en nuestros propios corazones. Es una llamada a ponernos del lado del Cordero, a aceptar su sello en nuestra frente y a unirnos a la gran multitud que ya canta canciones de victoria ante el trono de Dios. Y así concluyó nuestro viaje nocturno a través de los misterios de los 7 sellos. Hemos recorrido un largo camino, desde Patmos, donde el anciano Juan vio la puerta abierta en el cielo, hasta el trono de Dios, donde el Cordero
rompe el último sello del libro de los destinos del mundo. Hemos sido testigos de la aparición de los 4 jinetes. Hemos oído las voces de los mártires, hemos visto convulsiones cósmicas y triunfos celestiales. Que estas imágenes te acompañen en tus sueños, que te recuerden que nuestras vidas no son una secuencia aleatoria de acontecimientos, sino parte de un gran plan que se desarrolla bajo la atenta mirada de aquel que está sentado en el trono. Que te den fuerza en los días difíciles y alegría en los días luminosos, porque sabes que la historia avanza hacia un buen fin, hacia el triunfo del amor y de la justicia. Buenas noches, queridos oyentes. Que vuestros sueños sean lúcidos y que la mañana traiga nuevas esperanzas. Hasta la próxima, en la que volveremos a viajar por las misteriosas páginas de la historia sagrada. Mantened la paz en vuestros corazones y recordad, el Cordero es victorioso y nosotros somos victoriosos en él.